Durante muchas décadas, la propaganda soviética retrató a la URSS como un estado libre de los vicios de la sociedad capitalista. Las personas adoctrinadas creían sinceramente que fenómenos sociales tan graves como la corrupción, la drogadicción y la prostitución existían solo en el maldito y decadente Occidente. Y en la URSS todo era completamente diferente. Aquí, la justicia social y los intereses colectivos siempre están por encima del beneficio personal. Sin embargo, detrás de esa fachada pintada se escondía una realidad falsa y sumamente podrida. Por ejemplo, la corrupción, a pesar de las bonitas palabras sobre su completa erradicación, seguía existiendo en diversas formas, desde el soborno cotidiano hasta los abusos a gran escala en los niveles más altos del poder. Así que hoy comienzo un pequeño ciclo de programas sobre la corrupción en la URSS, sobre los casos más sonados y escandalosos de corrupción. Vamos a analizar los casos de corrupción más sonados de la última época soviética, sus causas, su esencia y sus consecuencias. Y después de un análisis detallado, todos entenderán que la profundamente corrupta Unión de Repúblicas Libres e Indestructibles estaba condenada a un colapso inevitable. Me llamo Semyon, canal Megashow TV, comenzamos. Aspectos generales. Empecemos por el hecho de que oficialmente en la URSS no existía tal concepto como la corrupción. Es más, muchas personas de generaciones mayores afirman que escucharon esta palabra por primera vez ya en la época de Gorbachev. Y eso gracias a la popular serie italiana de esa época, La Piovra, en la que el honesto e incorruptible comisario Catani luchaba heroicamente contra la mafia siciliana. Pero el hecho de que no conocieran esa palabra no significa que ese fenómeno no existiera, simplemente se llamaba de otra manera, de forma velada. Justo como hoy en día en la Federación Rusa llaman a la guerra una operación militar especial. En el Código Penal soviético había artículos como recibir sobornos, dar sobornos, robo de propiedad socialista y robo de propiedad socialista en cantidades especialmente grandes. La última en realidad era considerada un delito castigado con la pena de muerte. Es decir, a los que robaban especialmente mucho los podían fusilar. Sí, la Unión Soviética se caracterizaba por métodos duros, pero la mayoría de las veces los que caían en la red eran peces más pequeños. Al menos desde la época de Stalin y hasta principios de los años 80, a ningún funcionario de alto nivel lo fusilaron, aunque existía ese artículo. Sin embargo, la historia es muy parecida a la situación actual en China. Allí, incluso hoy en día, ejecutan a funcionarios y miembros del partido por corrupción, pero principalmente a los de nivel bajo y medio. Y eso realmente no detiene a nadie. Robaban antes y siguen robando ahora. Un claro ejemplo es el lamentable estado del Ejército Popular de Liberación de China, que salió a la luz como resultado de numerosas inspecciones y auditorías en los últimos 2 años. Así que Taiwán puede dormir tranquilo por ahora. Bueno, tal vez tranquilo. En cualquier caso, toda la parte civilizada del mundo espera mucho que así sea. Bueno, ahora volvamos a la URSS. Siempre hubo corrupción ahí, pero floreció especialmente en los años prósperos y estables del estancamiento de Brezhnev. A esto no solo contribuyeron la codicia banal y la sensación de impunidad, sino también el propio sistema económico soviético, más precisamente su ineficacia. La falta de correspondencia con las necesidades y demandas de los ciudadanos comunes, algo que simplemente no puede ocurrir en condiciones de mercado. Un principio bien conocido del soviético militarizado hasta los dientes. Mejor sin pantalones que sin tanques. Además, la crónica falta de gestión y negligencia. Esto llevaba a una escasez total de bienes de consumo masivo, o simplemente de productos alimenticios de calidad. Por eso, el sentido de la vida para la mayoría de los ciudadanos comunes era conseguir los productos que necesitaban, y lo mejor de todo era conseguirlos por medio de contactos. No es de sorprender que siempre hubiera suficientes personas dispuestas a ganar dinero con la escasez, tanto entre los trabajadores del comercio como entre los funcionarios del partido. Ellos controlaban todo este proceso. Por supuesto, combatían el soborno y los desfalcos de cara a la galería, y encarcelaban a los que robaban demasiado. Pero, como ya se dijo, esto solo afectaba a los niveles inferiores, y rara vez a los medios. Y solo a finales de los años 70 comenzó una verdadera cacería de peces gordos. Y eso solo sucedió cuando la cacería no la llevó a cabo el Departamento de Lucha contra la Propiedad Socialista, el OBJSS, como lo llamaban, sino la organización más poderosa y secreta de la URSS, la KGB.
Así que la mayoría de los casos anticorrupción tenían un claro componente político. El entonces jefe de la KGB, Andropov, ansiaba llegar al poder y usó ese material comprometedor contra los miembros más corruptos del equipo del moribundo Brezhnev. El caso del pescado. El primer caso verdaderamente grande de anticorrupción fue el caso de los robos en la cadena de tiendas Okean, o el caso del pescado, como lo llamó la gente. Todo comenzó a mediados de los años 70, cuando el ministro de Pesca de la URSS, Alexander Ishkov, estuvo en uno de sus viajes de trabajo en el extranjero en España. Y allí vio un fenómeno sorprendente para un soviético: modernas tiendas de pescado con vitrinas altas llenas de productos y estantes interminables de productos cuidadosamente organizados, con cámaras frigoríficas y acuarios, en los que los clientes podían pescar ellos mismos el pescado que necesitaban. Fue entonces cuando se entusiasmó con la idea de hacer algo similar en la URSS, una cadena de tiendas como esas. Por extraño que parezca, esta iniciativa no resultó ser castigada, quizá porque las autoridades querían compensar la constante escasez de carne con pescado. Quienes vivieron en la época soviética seguramente escucharon que en toda la Unión, en todas las cantinas, escuelas y cafeterías, el jueves fue declarado especialmente como el Día del Pescado. ¿Y para qué era todo eso? Para engañar al pueblo común. De hecho, Okean se convirtió en la primera cadena comercial en la URSS, creada siguiendo el modelo de los supermercados extranjeros. Por eso, al principio, los clientes iban a Okean como si fuera una excursión. Vitrinas altas y luminosas, carritos, productos empaquetados, mostradores refrigerados, acuarios con pescado vivo. Se diseñó especialmente un mosaico para las paredes, esculturas de peces y barcos, publicidad, el producto de la semana, un espectáculo nunca antes visto para los soviéticos. Y el pescado no estaba demasiado congelado, como en la mayoría de las tiendas de comestibles, gracias a los sistemas de refrigeración importados especiales. La primera tienda Okean apareció en 1976 y ya al año siguiente su número superaba las 100 unidades. Los productos literalmente volaban de los estantes. Además, estas tiendas fueron consideradas el inicio de una nueva era en el comercio soviético. Sin embargo, pocos se dieron cuenta de que el atractivo de la vitrina extranjera no era más que una tapadera para una estafa a escala nacional. La figura principal en este asunto fue el viceministro de Pesca de la URSS, Vladimir Ritov. La esencia del esquema consistía en que parte de la producción no registrada se vendía ilegalmente, y las ganancias claramente no iban al bolsillo del Estado. Es decir, en realidad había más pescado del que figuraba en los documentos. Y si en una caja parecía que no era mucho, un par de kilos de más, sin embargo, a escala de todos los suministros, la diferencia resultó ser significativa. Además, en los almacenes, parte de los productos recibidos se consideraban no aptos para la venta y debían ser dados de baja. Por supuesto, la mayoría de esas conclusiones eran falsas y los productos supuestamente no aptos se enviaban como mercancía al mercado negro. Luego se revendían por debajo del mostrador o se enviaban a un establecimiento de comida. A esto se sumaba el hecho de que Ishkov logró para Okean una enorme tasa de pérdidas para los productos vendidos, algo muy grande para esa época. Así, oficialmente, se destinaba un 30% a pérdidas por productos fuera de norma. Y el aumento de la norma debía ayudar a que todos los productos en la tienda fueran exclusivamente de la más alta calidad. Sin embargo, al mismo tiempo, aumentaban los riesgos de corrupción, ya que los productos dados de baja se vendían por fuera de los mostradores de las tiendas. Y la joya de la corona en el caso del pescado fue el esquema con el caviar. El caviar rojo, y especialmente el negro, era un lujo inimaginable para el ciudadano soviético común. Y no se trataba del precio del producto, sino de su casi total ausencia en la venta libre. Pero un frasco de caviar siempre formaba parte de los paquetes de alimentos y raciones que le correspondían a la élite del partido. Algunas personas astutas del sector pesquero decidieron aprovechar esta escasez, vendiendo caviar entre las personas adecuadas. Y además, usando sus conexiones en el Kremlin, lograron otro privilegio: que el Ministerio de Pesca pudiera exportar mariscos directamente sin pasar por el Ministerio de Comercio Exterior. Y ellos mismos administraban las ganancias en divisas que obtenían. Naturalmente, en este caso también, parte de la producción se vendía por fuera. Solo que, para disimular, ese caviar lo envasaban en latas para arenque en salsa de tomate. Caviar. Precisamente por ese caviar en salsa de tomate fue que los aprovechados del sector pesquero se metieron en problemas.
Un día de verano de 1978 de repente corrió el rumor por Moscú de que supuestamente en el Okean vendían caviar negro en latas de arenque. De inmediato se formó una agitación frente a las tiendas, algo que no se veía ni siquiera según los estándares soviéticos. Lo más probable es que en los almacenes confundieron las cajas y salió a la venta un producto destinado a ser enviado al extranjero. Sobre este extraño fenómeno del pescado, el KGB se enteró muy rápido. Por suerte, en ese entonces había suficientes informantes. Yuri Andropov se interesó personalmente en este asunto, al darse cuenta de que claramente no era algo sencillo, y no se equivocó. El grupo de investigación especialmente formado descubrió tanto robo a gran escala como contrabando, soborno de funcionarios y posesión de divisas, lo cual en tiempos soviéticos también era un delito muy grave. Una persona no podía simplemente guardar marcos o dólares en su casa así como así. Solo rublos. Así era la realidad soviética. En pocas palabras, el asunto del pescado tenía una escala grandiosa. Aproximadamente 5.000 personas involucradas en el esquema fueron despedidas. Otras 1.500 fueron llevadas a juicio. Al viceministro de Pesca de la URSS Ritov lo condenaron a pena de muerte y lo fusilaron en marzo de 1982. A funcionarios de ese nivel que se habían corrompido no los castigaban tan severamente desde la época de Stalin. En cuanto al propio ministro Ishkov, el KGB también reunió material en su contra. Sin embargo, gracias a la intervención personal de Brezhnev, evitó el castigo y fue enviado a jubilarse. Si hubiera sabido la jugada ganadora, habría vivido en Sochi. Sochi. En la época soviética, junto con Yalta, este era uno de los principales destinos turísticos del país. Y en general, toda la región de Krasnodar, al igual que Crimea, durante la temporada cálida se convertía en un lugar de descanso y de negocios clandestinos. Precisamente con esto está relacionado el siguiente caso de corrupción, el caso de Sochi-Krasnodar, o el caso de Medunov, llamado así por el principal implicado. Sergei Medunov era un típico funcionario soviético malintencionado. Ocupaba el cargo de primer secretario del Comité Regional de Krasnodar. Es decir, lo que hoy sería un gobernador, y además era considerado amigo personal de la mitad del Politburó, incluido el propio Brezhnev. Seguramente tomaba vodka con él, acompañado de productos de Krasnodar y un poco de caviar, cuando venían de Moscú a descansar. Por cierto, hablando del caviar, fue precisamente el caso del pescado lo que llevó a los agentes de la KGB a Sochi. Empezaron a investigar la cadena de abusos. En la cadena de tiendas, arrestaron al director de la tienda Océano de Sochi, Arsen Apruidze. Durante los interrogatorios, él confesó y delató a muchos representantes de la élite local, y no solo por el pescado, sino también por las maniobras con otros productos alimenticios, así como por el soborno, que inevitablemente acompañaba el proceso de obtención de cupos en sanatorios prestigiosos y habitaciones de hotel, que siempre eran insuficientes. Poco a poco, el caso de la mafia de los balnearios se iba llenando de más y más detalles. Por ejemplo, sobre la protección de la prostitución local, sobre la dilución sistemática de bebidas alcohólicas para su posterior venta en diferentes bares, e incluso sobre el arte de preparar albóndigas locales sin carne. Y todos estos esquemas eran imposibles sin el amparo de la dirigencia del partido. De esto obtenían enormes ganancias. Así, según un informe dirigido a Andropov, para 1981 en Sochi y las ciudades turísticas cercanas vivían al menos 3 docenas de limonchiki. Así llamaban a los millonarios soviéticos clandestinos. Cada vez más seguido empezaron a aparecer los apellidos de los principales participantes en los esquemas muy lucrativos. El primer secretario del comité de la ciudad de Sochi, es decir, el alcalde según los términos actuales, Vyacheslav Voronkov. El primer secretario de otra ciudad turística, Gelendzhik, Nikolai Pogodin. Y la directora del consorcio de restaurantes y comedores de Gelendzhik, Berta Borodkina, a quien en los círculos criminales llamaban Berta de Hierro. En cuanto al propio Medunov, hizo todo lo posible para borrar todo rastro que condujera hasta su propia persona. Afortunadamente, tenía los medios para hacerlo. Además, involucró a sus protectores en Moscú. Como resultado, de los expedientes penales de repente desaparecían decenas de páginas de testimonios. De repente los testigos morían y aparecían personas que, sin razón aparente, asumían la culpa. Cuando uno de los implicados en el caso no pudo soportar la presión y después de eso se suicidó.
Se escucharon fuertes gritos diciendo que habían llevado al suicidio a una persona completamente inocente. Sin embargo, a pesar de todos los retrasos y el sabotaje, la KGB sabía hacer su trabajo. Voronkov recibió 13 años de prisión con confiscación de bienes. La trabajadora distinguida del comercio y la alimentación pública, Borodkina, fue condenada a la pena de muerte. Y a pesar de todas las apelaciones y las solicitudes de indulto, fue ejecutada. De esa manera, se convirtió en la única mujer en la época posterior a Stalin que fue ejecutada por delitos económicos y no por asesinatos. Sin embargo, el destino del alcalde de Gelendzhik, Pogodin, sigue sin esclarecerse. El 14 de junio de 1982, después de hablar con Medunov, desapareció misteriosamente. Testigos vieron que se dirigió hacia el mar y no regresó. Los buzos recorrieron todas las aguas costeras, pero nunca encontraron el cuerpo. Se rumoraba que Pogodin logró cruzar la frontera hacia Turquía. Supuestamente lo vieron en Grecia a principios de los años 2000, aunque la versión más realista era que lo eliminaron los hombres de Medunov y que el cuerpo fue enterrado en algún lugar. En cuanto al propio Medunov, en este caso también solo lo salvó la intervención de Leonid Brezhnev. Al principal mafioso de los balnearios lo destituyeron de su cargo, con una formulación devastadora para un funcionario de su nivel, por los errores cometidos en su trabajo. Para esa época, eso significaba el colapso total de la carrera. La tienda gourmet Elisevsky. En el mismo centro de Moscú, en la calle principal Gorky, se encontraba una de las tiendas más famosas de la URSS, el Gastrónom número 1, o como se le llamaba desde la época zarista, Eliseevsky. La tienda de comestibles se distinguía por su extraordinaria variedad y la presencia de productos exóticos que no estaban disponibles en otros puntos de venta. Por ejemplo, era el único lugar en la Unión donde se podían comprar piñas libremente. También aquí se vendían productos exóticos como trufas y ostras, vinos raros y una gran variedad de tés y cafés. A menudo, la gente venía al Gastrónom como si fuera un museo, para admirar los lujosos interiores previos a la Revolución y las lámparas de araña de cristal. Por eso, a menudo bromeaban diciendo que en Moscú era obligatorio visitar 3 lugares: el Mausoleo, el Kremlin y Eliseevsky. También en el Gastrónom había una sección cerrada, a la que solo se podía acceder por la entrada trasera. En ella compraba casi toda la dirigencia del partido de Moscú: generales, artistas del pueblo, arquitectos distinguidos y los peces gordos del sur. No era raro que la hija del secretario general, Galina Brezhneva, también visitara el Eliseevsky. En pocas palabras, una clase de señores en una sociedad de igualdad para todos. Todo este proceso estaba dirigido por el director Yuri Sokolov, a quien en los años 70 llamaban a sus espaldas el rey de la escasez. Según sus contemporáneos, era un dirigente bastante atípico para la época soviética. Y no era porque en los estantes de la tienda hubiera productos tan exclusivos que la gente venía incluso desde lugares remotos de la Unión Soviética, sino por su capacidad de gestión. Él entendía la importancia de un buen servicio y de mantener una imagen de alto nivel. Por ejemplo, Sokolov exigía que todos los empleados fueran lo más amables posible y complacieran a todos los clientes. Algo inaudito para el comercio soviético, donde la grosería, los errores en el cobro y la actitud indiferente hacia el cliente eran la norma. Si Sokolov hubiera nacido unos 20 o 25 años después, probablemente podríamos haber aprendido mucho de él. Era un empresario de primera clase, simplemente vivió en el lugar o en el momento equivocado. Y así resultó que, en la realidad soviética, solo podía ganar millones robando al caro Estado socialista, pero lo hacía de manera inteligente. El esquema era similar al de las tiendas Okian, simple y por eso confiable. Se creaba artificialmente un excedente de productos que se vendía por la izquierda a través de los restaurantes y cafeterías adecuados. Y para obtener ese excedente, Sokolov compró refrigeradores especiales de Finlandia. Al parecer, la calidad del trabajo de la tecnología soviética no satisfacía mucho al negocio clandestino. Gracias a los logros del maldito Occidente, se lograba casi un 100% de conservación del producto. Pero, según las normas establecidas, entre el 15 y el 20% se daba de baja como merma, reducción de peso y fugas. Y después todo es sencillo. El dinero obtenido ilegalmente se usaba para sobornar a los proveedores, quienes preferían la tienda Eliseevsky sobre las demás tiendas de comestibles de la capital. Así fue como apareció una abundancia nunca antes vista. Además, Sokolov destinaba una parte considerable de los fondos ilegales para sobornar. Él sobornaba a los altos mandos de Mostorg. De otra manera, no se podía trabajar en el comercio. Si no pagabas a tiempo, rápidamente perdías el puesto de director del supermercado. Siempre había un montón de personas deseando obtener ese puesto tan lucrativo. Y claro, tampoco se olvidaba de sí mismo.
Incluso se compró un Mercedes. Y eso que en toda Moscú no había más de una decena de autos alemanes. Por ejemplo, Vladimir Vysotsky tenía su propio Mercedes. Aproximadamente desde mediados de 1982, la KGB comenzó a escuchar y vigilar a Sokolov. Equiparon su oficina en secreto con micrófonos y cámaras de video. Como resultado, se descubrió que sus subordinados le entregaban dinero en sobres. Sobre esta base, en octubre él y varios subordinados fueron arrestados bajo la acusación de robo de productos alimenticios a gran escala y soborno. Al principio, Sokolov, como era de esperarse, negó todo, confiando en la ayuda de sus influyentes protectores. Pero pronto murió Brezhnev, y la mayoría de los peces gordos de la capital se mantuvieron al margen, temiendo al nuevo secretario general. Al darse cuenta de que lo habían dejado a su suerte, el exdirector de Eliseevsky empezó a testificar contra muchos de los poderosos. Más de 15.000 empleados del comercio y casi 200 funcionarios de distintos rangos fueron procesados penalmente. Lo más probable es que a Sokolov le prometieron indulgencia judicial a cambio de revelar los esquemas de robo y los nombres de quienes recibían los sobornos, pero las cosas no salieron como él esperaba. En 1984 fue condenado a pena de muerte y el 14 de diciembre fue fusilado. Al parecer, demasiadas personas de alto rango querían que Sokolov guardara silencio para siempre. La mafia sigue siendo mafia, incluso la soviética. Y esto es solo el comienzo. Las revelaciones de estos esquemas fueron solo las primeras en una cadena de varios procesos de corrupción. Pronto les esperan nuevas revelaciones. En el siguiente video conocerán manifestaciones de corrupción en la URSS aún más sonadas y a gran escala. Estos casos tuvieron consecuencias graves de carácter puramente político, y de hecho, minaron la confianza de millones de ciudadanos ingenuos y honestos en la honestidad e infalibilidad del sistema soviético. Un sistema que, en esencia, creaba un ambiente propicio para el desarrollo del soborno, los abusos, los robos y la malversación de fondos. Por lo tanto, se puede afirmar con total seguridad que la corrupción en la URSS no era simplemente consecuencia de las debilidades humanas, sino también un producto del propio sistema, basado en una centralización excesiva, la escasez de recursos y el nepotismo. A pesar de la intolerancia oficial del Estado soviético hacia las manifestaciones de corrupción, en realidad permeaba todos los niveles de la sociedad, desde la vida cotidiana hasta las altas esferas del poder, y todos necesitaban dar una mordida. De otra manera, no funcionaba, justo como en los antiguos tiempos de los zares. Si no sobornas, no avanzas. Bueno, eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.